Buenas noticias. En un mundo lleno de malas, es muy refrescante poder escuchar buenas noticias. Pero estos no son simplemente algún buen detalle. Estos son las buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y hoy y en estos siguientes 5 domingos, yo quiero considerar las buenas noticias que la palabra de Dios nos enseña, particularmente enfocándonos en Romanos capítulo 8. Este capítulo que muchos consideran el más grande de la Biblia, desde teólogos famosos del pasado, desde grandes líderes de hoy como John Piper. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante es este capítulo? Bueno, de hecho el libro de Romanos nos va desarrollando la doctrina de lo que es la salvación como ninguna otra parte de la Biblia. Y los primeros 8 capítulos es donde se desarrolla la segunda mitad del libro, son aplicaciones de ello, pero en el 8 llega su culminación esta gran verdad, y vamos a ver algunos pasajes y versículos claves durante estas semanas. El día de hoy, por lógica, empezamos con el versículo 1 de Romanos 8, y leyendo en la Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos o los que están en Cristo Jesús. Si estás leyendo la Reina Valera, hay una segunda parte, pero encontrarás que en el original esa parte va en el versículo 4. De hecho, se repite en el 4. Realmente esto es la totalidad del versículo 1 en el original. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora empieza con la frase por lo tanto, como haciendo referencia o conectando con todo lo que vino anteriormente. En otras palabras, a la luz de todo lo anterior, podemos declarar: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto conecta con realmente todos los primeros 7 capítulos del libro de Romanos, donde nos va narrando. De hecho, tiene lenguaje de repente como de una corte, de un juez, de algo legal. Y en la mayoría de los primeros 3 capítulos, Romanos muestra que todos somos culpables. El juez de jueces, el Señor, declara culpables. Hace declaraciones como: no hay justo ni uno solo, y todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y en lo personal, creo que todos sabemos que hemos pecado. Todos entendemos que sí hemos pecado y somos culpables. Pero luego empieza a narrar el increíble plan de Dios, que el juez mismo pagó nuestra condena. Él mismo mandó a su Hijo Jesucristo a pagar nuestra sentencia, nuestro castigo. Por lo cual ahora, en vez de declararnos culpables, Él nos declara justos. Justos, justificados por Él, no por algo que hicimos o merecemos, sino por lo que Él hizo a nuestro favor. De hecho, quiero respaldar esto un poco con una porción de Romanos 5. Vamos a leer versículo 1 y 2 primeramente. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados, ya que somos considerados justos mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Muy bien, Él nos justifica, nos proclama justos delante de Él. Y dice que esto es por su gracia, a lo cual tenemos acceso por la fe, por poner nuestra esperanza y confianza y dependencia. No en nuestras obras, no en religión, no en buenas intenciones, sino en la obra perfecta y completa y terminada de Jesucristo. En esa fe puesta en Él, su gracia, su amor y perdón inmerecido, nos hace justos delante de Él. Y luego nos habla de que esto nos hace tener paz con Dios. Y quiero tomar unos minutos en este punto. Dice paz con Dios, no dice la paz de Dios, porque son dos cosas diferentes. La paz de Dios, que es esa tranquilidad de nuestro interior, que es un sentir de seguridad en nosotros, no es lo mismo que la paz con Dios. Ahora, Dios sí quiere que tengamos la paz de Dios. De hecho, hay pasajes que hablan de echar nuestras cargas sobre Él, y lo habla como un fruto de caminar con el Espíritu Santo en comunión con Dios. Él quiere llevarnos a poder vivir con mayor seguridad y tranquilidad en nuestro interior y tener y disfrutar, vaya, de esa paz de Dios. Pero aquí no dice la paz de Dios, dice la paz con Dios. En nuestra relación entre nosotros y Dios, antes no había paz. Antes de rendir nuestra vida a Cristo Jesús y ser adoptados como hijos, nosotros éramos, dice la Biblia, enemigos de Dios. Pero ahora, por su obra en la cruz, ya no hay condenación, y al contrario, ahora hay un pacto de paz firmado y sellado con la sangre de Jesucristo. Nos establece, esto no es un sentimiento, esta es una condición, es una posición que tenemos, un acuerdo o pacto eterno de que estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Y algunos de repente dicen, bueno, es que no siento paz, o sí me siento condenado. Y necesitamos distinguir entre lo que siento y la realidad que declara la Biblia. Y tenemos que decidir que mis sentimientos son volubles y a veces acertados, pero muchas veces no. Entonces tengo que decidir que voy a vivir en base, en fe, a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen mis sentimientos. Un ejemplo. Imagínate que estás en un país extranjero, vas de turista, es un país donde no hablan español, no conoces el idioma y hay algo confuso que sucede, ni entiendes bien por qué, pero de repente te arrestan y te llevan delante de un juez. Y el juez, en su idioma que tú no entiendes para nada, empieza a dar el veredicto. Y tú estás ahí todo traumado y te estás imaginando que a lo mejor te está mandando a la cárcel para toda la vida, o no sabes ni qué, pero tú te sientes condenado y no sientes nada de paz. Pero resulta que el juez está diciendo, este hombre es inocente, o esta mujer, las damas aquí, y ya no lo molesten, es un turista. Es más, vamos a regalarle unas noches de hotel y su regreso a casa, y es inocente, es justo. Resulta que eso está diciendo, pero como no entiendes, tú te sientes condenado. Pregunta: ¿cómo te sientes? ¿Cambia el veredicto que está dictando? Para nada. ¿Cambia el hecho de que eres libre? No, solo te está robando de la paz. Pero la realidad es lo que ese juez está diciendo. Si tú y yo de repente no sentimos paz en nuestro interior, no cambia el hecho de que Dios ya decretó, estamos en paz con Dios. No hay ninguna condenación para nosotros. Pero la mente viene a acusarnos, preocuparnos.
De repente gente dice cosas o nos acordamos de cosas que han dicho. Y lo peor de todo es que el diablo entra en el cuadro y lanza sus acusaciones. De hecho, uno de los títulos del diablo es el acusador. El acusador de los hermanos, de los que han sido justificados. Entonces, una de sus especialidades es estar trayendo acusación, condenación. Así que creo que es importante entender la diferencia entre condenación y convicción. Porque sí existe obviamente la obra del Espíritu Santo de señalar nuestro pecado. Y esto se llama convicción. Y hay que ver la diferencia. Convicción, que viene de Dios a través del Espíritu Santo, sí señala pecado, pero nos llama al arrepentir, restaurar y olvidar. Primero nos llama al arrepentimiento, a rendirnos y arreglar cuentas con Dios. Luego a la restauración. Nos llama a acercarnos a Dios, a restaurar la relación que se ha dañado. Nos invita a quitar lo que ha estorbado y restaurar. Y luego a olvidar. Ya que hemos confesado nuestro pecado, olvidado, borrado, porque Jesucristo ya lo pagó. Ahora, a veces toma tiempo sentirlo. A veces hemos cometido un pecado y viene la convicción y lo confesamos y en ese instante somos perdonados. Pero el sentir a veces dura un poco más. No confundas las dos cosas. A veces sí requiere un tiempo de rendir y sanar áreas de nuestra vida que han sido lastimadas por ese pecado. Pero el perdón es inmediato porque de hecho ya fue comprado hace 2000 años en la cruz. Ahora, debo de hacer un paréntesis aquí. La persona que vive en pecado, así descaradamente su estilo de vida es de pecado y no siente convicción, no es porque no hay condenación, es porque o no eres hijo de Dios o eres un hijo pródigo que se ha enfriado tanto que se ha cauterizado la conciencia y ya no sientes esa convicción. Ahora, mi palabra para ti hoy es como al hijo pródigo: recapacita, arrepiéntate y acércate al Padre. Y habrá perdón, habrá restauración, pero solo en base al arrepentimiento. La condenación. La condenación viene del diablo, del acusador, señala también nuestro pecado, pero nos llama a avergonzar, alejar y recordar. No es tanto un sentir de arrepentirnos, sino solo de avergonzarnos para luego alejarnos. La voz de condenación del enemigo básicamente nos dice: como ya la regaste tanto o en la misma cosa, ya no tienes derecho de seguir acercándote a Dios. Mejor quédate lejos, mejor ya olvídate de tu vida espiritual. Eso es la voz del diablo de la condenación. No hagas caso a cualquier voz en ti que te inspira o impulsa a alejarte de Dios. Él siempre nos llama al acercamiento en su amor. Y luego la condenación sigue recordando aunque ya lo hayas confesado. Y básicamente te dice, ¿verdad? ¿A poco crees que es tan fácil? Tienes que pagar por eso cuando Jesús es el que pagó realmente. No aceptemos la condenación. A veces la condenación no se queda solo en condenar lo que sí hemos hecho, pero hasta lo va exagerando o hasta inventando. Como los dos hermanitos que eran muy traviesos, muy tremendos. La mamá ya no sabía qué hacer con ellos, así que los manda con el pastor a ver si los regaña y recapacitan. Entonces llegan y el pastor primero llama a uno a su oficina. Era un hombre, el pastor, muy serio, muy severo, ¿verdad? Y le dice: a ver, muchachito, ¿dónde está Dios? Y el niño no sabe ni qué decir y le repite: ¿dónde está Dios?
y está ahí todo traumado. ¿Dónde está Dios? Entonces el niño se para y sale corriendo y agarra a su hermano y dice: vente, ya perdieron a Dios y nos están echando la culpa a nosotros. A veces nos culpa de cosas que nada que ver, pero aún cuando sí es algo legítimo, aquello, si ya lo confesamos al Señor, fue perdonado, fue borrado por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. De repente la condenación viene a condenar hasta por debilidades cotidianas. Y aquí ahí va una de las más comunes. Nos condena por no tener nuestro tiempo devocional con el Señor. Oh, cómo he vivido esto. Nos condena por no pasar suficiente tiempo a solas con Dios. Escúchame bien, Dios no te condena por ello. Te llama y te invita a pasar tiempo con Él. Me gusta mucho cómo lo dice el libro Secretos del Lugar Secreto. Cuando no paso tiempo con Dios, no es que Dios esté desilusionado con nosotros, sino que está desilusionado por nosotros, porque nos estamos perdiendo de tan grande bendición. Le duele, le puede, pero no nos condena. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora hay algunos que no batallan con esto hasta la salvación. El perdón de los pecados pasados previo a salvación lo abrazan, pero batallan con el perdón de los pecados que luego seguimos cometiendo después de ser salvos. Y entiendo, hay cierta lógica ahí, pero estamos perdiendo de vista algo mayor. Dios es nuestro Padre cuando nosotros nos entregamos a Él, y un papá tiene más capacidad, aún en lo natural. Nosotros papás malos y débiles y con nuestros errores, somos más capaces de perdonar a un hijo o una hija que a alguien con el cual hay enemistad, alguien distante. Con eso en mente quiero leerles Romanos 5 versículo 8 al 10. Empieza hablando de la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero luego fíjate bien, ahora después de salvo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. ¿Por qué no dicen mucho más conmigo? Mucho más. Si antes, lo repito, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si antes nos perdonó, mucho más ahora como hijos, como hijas, nos perdona. Además dice, somos salvos por su vida. ¿Qué nos está diciendo? Su muerte nos rescata del pasado. Su vida, ahora Cristo en nosotros, su vida nos sostiene en el presente y futuro. Su gracia no solo nos alcanza, nos sostiene a través de toda nuestra vida. Nos perdona el pasado, pero ahora nos sostiene a través de toda la vida cristiana. Es dependiendo de su gracia que podemos vivir la vida cristiana victoriosa, que podemos vencer al enemigo. Ahora, hablar de que no hay condenación, que quede claro, no es minimizar el pecado, sino que es darle aún más peso al perdón y la obra de Jesucristo en la cruz. De hecho, el que escribió Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, obvio como toda la escritura, él entendía el peso del pecado.
Él de hecho en otra carta escribe que él es el primero de los pecadores. Él estaba consciente de su pasado persiguiendo a los cristianos y aún de pecados presentes. Él jamás lo minimizó, pero inspirado por el Espíritu, él entendió que ahora de mucho más peso es el perdón y la gracia de Jesucristo. Por eso declara: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Puedes creerlo y disfrutarlo, o dudar y sufrir. Y una pequeña ilustración nos puede ayudar a entender la diferencia. Imagínate dos pasajeros que se van a ir en un vuelo. Uno tiene pavor de volar, el otro es experimentado en los vuelos y tranquilo, ¿verdad? El otro, aunque lea las estadísticas de que hasta es más peligroso bañarte que volar, le tiene miedo y le tiene pavor a bañarse. Bueno, no se crean, pero sube y está nervioso y arranca el avión, despega y está ahí sufriendo, mientras el otro está reclinado tomando un refresco y así a todo dar. Y luego hasta empieza una turbulencia, hay una tormenta y empieza la turbulencia a sacudir un poco el avión. No, el pobre está sudando la gota gorda, está allí pero en agonía, mientras el otro ya se empezó a echar la siesta, hasta roncando está, ¿verdad? Llega el avión, ¿qué crees? Los dos llegaron igual, los dos llegaron a su destino, solo que uno disfrutó el viaje y el otro sufrió en el viaje. Pues sabes, sí hay tormentas en la vida, pero si estamos en Cristo, tenemos el piloto maestro que nos va a llevar a nuestro destino y podemos disfrutar el viaje. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él nos va a hacer llegar a nuestro destino. Él nos tiene seguro en sus manos. Mejor hay que disfrutarlo sabiendo eso, conscientes y confiados que tenemos paz con Él, que no hay condenación, que Él tiene nuestra vida en sus manos, nuestro futuro en sus manos. Pues hay que disfrutar el viaje. Claro, habrá momentos no disfrutables, habrá momentos difíciles y dolorosos, lo sé, pero aún en ellos hay que estarlos rindiendo a Él inmediatamente, no poniéndolos sobre nuestros hombros, sino rindiéndolos al Señor. Sabes, el que se siente condenado tiende a gastar la mayoría de su energía tratando de no desagradar a Dios. Ay, no debo de hacer esto, no debo de hacer aquello. Ay, y termina en una vida sin amor, gozo, paz, casi sin fruto en su vida. El que ya entendió que no hay condenación puede gastar su energía primordialmente buscando sí agradarle. Espero que entiendan la diferencia entre una vida a la defensiva de no desagradarle, a una vida activa buscando sí agradarle, sí cumpliendo los planes y propósitos de Dios. Porque sabemos que estamos seguros en Él. De hecho, nuestra identidad necesitamos ser menos definidos por lo que hago mal y más definido por lo que Cristo hizo bien, y tendemos a estar al revés. Hay muchos que están más enfocados y prácticamente definidos por lo que hacen mal, cuando debemos tener nuestra identidad y estar definidos por lo que Cristo hizo bien en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos define, lo que Cristo hizo por nosotros, no todas nuestras fallas y errores. Porque por lo tanto ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es tiempo cambiar de enfoque. Es tiempo enfocarnos en lo que Cristo hizo bien. Sabes, cuando vino Jesús y caminó aquí, Él confrontó a los líderes religiosos, los fariseos en particular, y habló de
que ellos les ponían cargas a la gente. Su enseñanza de condenación, de legalismo, lo comparó Jesús a cargas pesadas que hacían cargar a la gente. Y hoy en día a veces no cambia, a veces parece que estamos caminando con un costal de piedras en la espalda, de culpa, condenación, acusaciones. Y Jesús les dijo, regañó esa línea y ese pensar y dijo: si alguien está cansado y cargado, vengan a mí y descansen. Vengan a mí y encuentren descanso para su alma. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy nos está llamando: deja ese costal de cargas, de culpa, de condenación, que ya pagué por ello. Ven y descansa en mí. Ven y encuentra reposo para tu alma en Cristo Jesús. Oh, ven a disfrutar del vuelo de la vida, confiados y seguros en Cristo Jesús. Vienen estos pensamientos del diablo, de comentarios, de mis propias emociones volubles que a veces me condenan y me añaden cargas. Es tiempo hoy de decidir: ya no voy a vivir bajo condenación, no voy a vivir en culpabilidad. Si Jesucristo ya pagó el precio por mí, yo voy a soltar esas cargas y voy a disfrutar de la obra. Del hecho de que estoy en paz con Dios, voy a permitir que me dé la paz de Dios en mi mente y corazón. Las buenas noticias, el evangelio, la obra de Jesucristo en la cruz. Quizá ningún versículo ha sido más central para captarlo que Juan 3:16. Así que quiero leerlo, y quiero leer lo que siguió inmediatamente, lo que Jesús dijo inmediatamente después de esta gran declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Jesús añadió: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. No lo mandó para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, el mensaje y misión de Jesús no es de condenación, es de perdón y restauración y redención, salvación para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que se rinde a Él y lo recibe como el Señor de su vida. No hay condenación para los que están en Cristo. Solo hay dos maneras de estar: en Cristo o fuera. Yo sé que suena obvio, pero muchos quieren vivir en medio, con un pie de cada lado, y no hay tal cosa, no hay campo neutral. O estamos en Cristo confiando en Él, o estamos fuera, aunque seamos buena gente tratando de ser bueno, confiando en mis buenas intenciones, religión y buenas obras. Si no estoy en Cristo, estoy perdido, porque nada más puede borrar el pecado, nada más puede dar vida en el interior. Tengo que decidir: ¿voy a depender de mi carne o voy a depender de la cruz y estar en Cristo Jesús? Quiero invitarte a cerrar tus ojos, por favor. Primeramente, yo quiero preguntar si no habrá alguien aquí el día de hoy que ahorita te estás dando cuenta que no estás en Cristo.
que has buscado estar bien con Dios a través de religión o buenas obras o qué sé yo. Pero hoy estás entendiendo que estás lejos de Él, porque todo aquello no salva ni te cambia y terminarás cada vez más y más lejos de Él. Porque todos hemos pecado, todos y cada uno, y si buenas obras no perdonan, porque no perdonan, entonces todavía hay un castigo que pagar. Y tú no quieres pagar ese castigo, créelo. Ni yo, como yo no quiero pagar el mío. Así que hoy es día, si tú no has entregado tu vida a Cristo, o si te identificas con el hijo pródigo que estuviste en casa pero te alejaste, te enfriaste. Por cualquier motivo que sea, hoy el Padre te llama a volver a casa, a venir a Él y recibir su abrazo de perdón. Pero esto empieza con arrepentimiento, reconocer mi pecado y mi necesidad de Dios. Y si hoy tú dices: yo reconozco que estoy lejos de Dios, estoy apartado de Él y quiero estar en Cristo, quiero rendir mi vida y voluntad a Cristo Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador de mi vida, voy a pedir que lo indiques con una mano en alto si ese eres tú. Si hoy dices: yo estoy separado de Él, he estado viviendo por mi cuenta, pero quiero. Aquí veo una mano, la puede bajar. Aquí también, aquí 3 manos pueden bajar sus manos. Ahí al fondo puede bajar su mano. Ahí al mero fondo también. Aquí, gracias, puede bajar su mano. Y aquí al lado. Yo quiero dirigirles en una oración. No voy a pedir que pases al frente, pero ahí en tu lugar, de todo corazón, haz esta oración de rendición, de entrega a Jesucristo. Y los que ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿por qué no repetimos también solo en señal de apoyo a los que lo están haciendo por primera vez? Oramos así: Señor Jesús, reconozco que he pecado y pido que me perdones. Yo me arrepiento y me rindo a ti. Te entrego mi vida, Jesús. Entra en mí y sé mi Señor. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.